Esto es de Slow Button y hoy os traigo todo lo que nos ha dejado el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a The Slow Button. Si sois seguidores del canal podréis ver que algo aquí falla. Normalmente aquí hay 3 personas, como poco 2, pero hoy solo tenéis una en pantalla. Y es que bueno, mis compañeros no han podido grabar el episodio por diversas circunstancias. Me han dejado solo como a Verstappen en Red Bull, ¿no? Está solo ante el peligro. Pero eso no nos va a impedir hablar de este Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 de 2025, que si os parece pues vamos a entrar directamente al turrón, al asunto, al meollo, porque lo único bueno que tiene estar solo es que me ahorro presentaciones innecesarias, ¿no? Entonces vamos directamente al lío. Y es que veníamos a la segunda cita de este triple header que conformaban Japón, Bahrein y Arabia Saudí, que lo cerrará Arabia Saudí la próxima semana. Veníamos de una carrera soporífera en Japón, absolutamente horrible. Yo es de los peores grandes premios de posiblemente año y medio que recuerde. De alguno de 2023 con una dominancia absurda de Verstappen, creo que no había una carrera tan aburrida en la Fórmula 1. Y veníamos a un circuito que a priori no nos iba a dejar una carrera similar porque por características de circuito y sobre todo por degradación se planteaba muy diferente, y así ha sido. Ha sido una carrera mucho más movida, con más estrategias, mucho más paradas, estrategias, etcétera, que es lo que le hace falta a la Fórmula 1, porque si por desgracia no se puede adelantar con estos coches grandes, necesitaremos estrategia y necesitaremos degradación para que las carreras sean moviditas, y así ha sido. Lo que sí ha sido es también el otro presagio que teníamos, al igual que pensábamos que iba a ser una mejor carrera que la de Japón, con poco. El otro presagio era que McLaren iba a dominar, y así ha sido. Así ha sido porque McLaren, dos cosas técnicas, ¿no?, que tiene su coche que donde sacan ventaja al resto son la degradación y la tracción. Y son dos características. Bahrein es un circuito con mucha recta frenada, donde la tracción es importante y donde pues, la degradación es absolutamente clave, es la más alta de todo el calendario. Y así ha sido. McLaren ha dominado. Lo que pasa que ha sido una dominación con asterisco, y es que ha dominado un piloto, el otro no. Y si nos retrotraemos, al año pasado, podíamos pensar que esa dominancia había sido por parte de Lando Norris, y no ha sido así. Ha sido por parte de Oscar Piastri. Un Oscar Piastri que ha estado todo el fin de semana por delante de Lando Norris en entrenamientos libres, en clasificación y en carrera, que ha salido primero. Ha intentado a Russell tirarle al coche en la curva 1 y no ha podido. No ha podido, y a partir de ahí pues no hemos visto a un Oscar Piastri que ni siquiera en la resalida del safety car ha tenido ningún problema para mantener esa primera posición. Ha dominado con mano de hierro a lo Verstappen, a lo Hamilton, y nada, se ha ido. Se ha ido, y un Lando Norris, sin embargo, que es la otra cara de la moneda de McLaren. Un Lando Norris que no ha podido. Un Lando Norris que ha estado muy incómodo todo el fin de semana. Un Lando Norris que fue sexto en la clasificación. Claramente con el mejor coche, McLaren fue sexto en una mala vuelta en la Q3. Y luego una carrera en la que, evidentemente, al salir sexto ya te condiciona. No puedes hacer como Piastri y gestionarte tú la carrera. Tienes que estar detrás de pilotos en aires sucios o desgastar mucho más los neumáticos. Pero otra vez se la ha visto con esos problemas para adelantar a los coches. Ha tenido luchas ahí con Leclerc, que a Leclerc le ha podido pasar al final por el tema del safety car, y que tenía mucho mejor neumático. Tenía un medio y Leclerc tenía duro. Si no, no lo pasaba, y aún así le ha costado demonios pasar a Charles Leclerc. Y al final ha acabado también apretando a George Russell, que al revés que Leclerc tenía la estrategia absolutamente opuesta, que era la de tener un blando muy usado. Entonces también ha acabado sufriendo George Russell contra Lando Norris, pero aún así no ha podido pasarle tampoco el piloto de McLaren. Con una tercera posición se tiene que conformar Lando, que sigue líder del mundial, pero es verdad que quizás es muy pronto para hablar, es un poco catastrofista, pero igual podemos estar hablando de un primer punto de giro en esta pareja Piastri-Norris, y podemos estar viendo un pequeño cambio de tendencia, ¿no? En cuanto a, igual McLaren se tiene que plantear cuál es el piloto que nos va a dar más victorias, o el piloto número uno, digamos, que hasta ahora parecía que era claramente Lando Norris. Y algunos podréis decir, bueno, pero es una mala carrera de Norris, quizá no estaba cómodo con el coche, con el circuito, etcétera. Ya, pero no es esta primera carrera, ¿no? Nosotros ya lo comentamos en el Gran Premio de Japón. Mentalmente se ve a un Oscar Piastri mucho más entero que Lando Norris. Parece que Piastri es el único
que se acaba de creer que tienen el mejor coche y que son los candidatos números uno al mundial. Y Lando Norris parece que todavía no se lo ha acabado de creer que es candidato al título mundial, ¿no? Parece que sigue estancado en ese año pasado, donde es verdad que yo creo que se le criticó demasiado a Lando Norris en algunos momentos. Creo que ciertos mensajes que se criticaron de Norris en el contexto del año pasado eran más o menos aceptables, en el sentido de que no, Verstappen tuvo el mejor coche durante mucho tiempo, nosotros estamos aquí ahora ganando carreras, pero no vamos a ganar el mundial, etcétera. Pero es que Norris, yo dije, esos mensajes ahora los entiendo, son hasta cierto punto, bueno, necesarios para no martirizarte, pero esto en invierno tiene que cambiar. Y esto lo dijimos aquí en un episodio, lo hemos hablado muchas veces, y sin embargo, ese punto de cambio parece que no ha llegado. Sigue anclado en ese 2024, donde el rival era Max Verstappen, y ahora pues no está sabiendo gestionar bien esa superioridad que tiene el McLaren. Un Lando Norris que no lo está sabiendo gestionar bien, sobre todo por los mensajes que da después de las carreras, ¿no? Y el Gran Premio de Japón se quedó enfrascado, ¿no? Diciendo que el McLaren realmente no era tan buen coche, tan superior. O sea, era un buen coche, pero no era un coche muy superior. Piastri no decía nada, Piastri estaba callado. Después vino este intercambio de declaraciones con Max Verstappen, ¿no? Que a Verstappen le preguntaron, oye, ¿tú con el McLaren hubieras ganado la carrera? Y Verstappen dice, yo con el McLaren no gano la carrera, yo con el McLaren domino, me voy, ¿no? A lo que Lando Norris le contestó, ¿no? Que ojalá probara el McLaren para ver su cara de decepción, porque no era tan buen coche y demás. Y Piastri callado. Piastri callado, llega a Bahrein, te mete la pole, se baja del coche y dice en rueda de prensa, ahora mismo no puedo negar que tenemos el mejor coche, por lo que hay que aprovecharlo. Es un cambio de mentalidad. Ves a unas declaraciones y otras y es que es brutal. O sea, lo de Oscar Piastri es una mentalidad ganadora. Yo creo que el año pasado se le metió muchos palos a Norris y pocos a Piastri porque estuvo bastante lejos en algunos momentos de Lando. Pero es que Piastri se lo tomó el año pasado, parece, como un aprendizaje y ha cambiado ese chip, ¿no? Y ahora está usando esa mentalidad para meterle velocidad al coche y un Lando Norris que parece que se está autodestruyendo, ¿no? En algunas ocasiones porque él, después de esa sexta posición en la clasificación, es normal que estés cabreado. Has quedado sexto con el mejor coche, tu compañero ha metido a la pole. Es muy fácil juzgarlo desde aquí, desde mi habitación, ¿no? Cuando te bajas en caliente de un Fórmula 1 y ya tienes a los periodistas metiéndote el micrófono aquí en la cara, como lo tengo yo, y preguntándote, ¿no? Oye, que Oscar ha metido la pole y demás. Pero hay ciertas declaraciones, ¿no? De Norris, tirando de una ironía innecesaria, yo creo, en algunos momentos, diciendo que no, que Oscar iba a doblar a todo el mundo, que era imposible que ganara la carrera. Cuando le preguntaban por el podio, decía que bueno, que ya verá. Cuando le preguntaban por qué le había pasado, decía que era el coche muy bueno, pero era muy malo. O sea, cosas así muy negativas que yo no sé hasta qué punto Lando Norris tiene que aprender a gestionar, porque yo creo que son las que directamente le influyen en el pilotaje, porque a Lando Norris le conocemos, es un piloto rápido, que ha mejorado mucho y ha cambiado incluso su tendencia de que es un piloto que en clasificación era más rápido que en carrera, y yo creo que se le está dando un poco la vuelta ahora con el McLaren nuevo, con estos últimos años de McLaren. Yo creo que es un piloto que clasifica bien, pero en carrera sí que ha sabido gestionar mucho mejor ese puntito más que le faltaba, y quizás le esté faltando en clasificación. Pero creo que son las declaraciones que da son muy negativas y creo que se está autoflagelando muchas veces y yo creo que es lo que le está al final apartando de Oscar Piastri. Y bueno, es que ya te digo, es un cambio de tendencia, no quizás por lo que hemos visto en Bahrein, pero es verdad que la ventaja de puntos ahora mismo de Lando Norris, si no me equivoco, son 77 a 74, es decir, 3 puntos a ventaja al australiano. Pero es verdad que son 3 puntos un poco ficticios, en el sentido de que es verdad que Piastri comete aquel error en Australia, que es lo que hace ese déficit de puntos, porque Norris gana, mete 25 y Piastri mete 2, creo, porque queda noveno. Y en Japón es verdad que Lando Norris queda adelante, pero lo dijimos aquí, ¿no? ¿Quién sabe si McLaren hubiera dejado cambiar posiciones para un posible ataque de Piastri a Max? ¿Quién sabe si Piastri hubiera ganado la carrera incluso? Entonces, estamos quizá viendo a un Lando Norris que se está viendo un poco superado y que al final pues no está sabiendo gestionar demasiado bien en este sentido. Yo creo que va a tener que trabajar mentalmente sobre todo, creo que la velocidad la tiene, pero bueno, veremos ahora que llegamos a Arabia Saudí cómo gestiona esto Lando Norris, porque además seguro que los periodistas, ya sabes, somos un poco perros, van a ir por ahí todos los tiros, ¿no? de Lando. Igual no está tan preparado para la presión como si lo está Oscar y otros pilotos de la parrilla, vea sea Verstappen o Alonso, Hamilton, etcétera. Entonces, bueno, veremos a ver cómo
evoluciona el bloque de McLaren. No me quiero extender mucho. Tampoco quiero que me quede excesivamente largo este episodio porque soy yo solo. Entonces, a ver si ahora me va a quedar un episodio de media hora hablando yo solo. Diréis, vaya chapa. Entonces vamos a pasar directamente con el segundo bloque, el bloque de los aspirantes, ¿no? Y aquí el bloque de los aspirantes, entre comillas, porque me parece que solo hay un aspirante a cazar alguna victoria o cazar algún tipo de cosa, más allá de Verstappen, que evidentemente, ya lo vimos en Japón, es muy bueno, te puede meter cualquier victoria en un circuito donde Red Bull no vaya tan mal, pero yo creo que el único aspirante real para estar ahí detrás todas las carreras, ahora mismo, es el equipo Mercedes y en concreto George Russell. George Russell ha hecho una carrera, un fin de semana brillante, magnífico. Es el claro ejemplo, ¿no? De que tiene que estar ahí cuando tiene que estar. Una clasificación donde en algunos momentos parecía que estaba algo lejos, que no había ningún equipo que tosía a McLaren, hasta que llegó la Q3, la Q2, Q3, y George Russell se metió ahí, hizo la segunda posición, que al final fue penalizada y acabó saliendo en la tercera posición por aquel incidente de Mercedes que no entendí muy bien. Sacaron el mensaje de la bandera roja, Mercedes antes de la confirmación oficial sacó a los coches y por eso les penalizaron con una posición. Pero bueno, más allá de ese incidente, metió segundo en la clasificación, acabó siendo tercero y ha acabado siendo segundo en la carrera. Voy a hablar sobre todo de Russell, no de Kimi Antonelli. Es verdad que Antonelli también ha tenido un buen fin de semana. Su resultado es negativo porque queda un décimo, se queda fuera de los puntos, cuando lo normal habría sido Antonelli lograr una quinta, cuarta posición. Yo creo que la quinta era la más viable, pero ha tenido mucha mala suerte en la estrategia. Pero me voy a centrar sobre todo en Russell porque creo que Russell está, igual que Piastri, está teniendo esa mentalidad de campeón. La diferencia es que Russell no tiene el coche campeón, cosa que sí tiene Piastri, cosa que sí tiene Lando Norris, ¿no? Pero sí que está teniendo ese chip, ¿no? Esa mentalidad. Él sabe que puede pescar cosas, que si está ahí constante puede pescar cosas. Y sobre todo creo que son los aspirantes porque, a diferencia de Ferrari y de Red Bull, tienen el coche más adaptable a todas las pistas y que parece que es el coche que más fácil se conduce, incluso más que el McLaren a veces, ¿no? O sea, es un coche que no es quizá tan rápido, pero se conduce fácil, por lo que es fácil que se adapte a todas las pistas, a todos los circuitos, y en ese sentido yo creo que va a hacer que tengan una regularidad excelsa. Si a eso le sumamos la regularidad de George Russell, que ya lo ha demostrado otros años anteriores, típico piloto que no le enchufan en toda la retransmisión porque él va solo, pero va haciendo sus tiempos, va haciendo su movida y al final te rasca una tercera posición, te rasca un podio, te rasca unos puntos que son muy buenos para el coche que tiene. Entonces yo creo que Mercedes va a estar ahí, va a ser el momento que den un pequeño paso quizás le puedan disputar cosas a McLaren porque parece que su coche es el más dócil de todos. Ya eso lo empezamos a ver en los test de pretemporada. Y van a estar ahí, van a estar ahí. Entonces yo creo que son los únicos aspirantes reales, con todo respeto a Max Verstappen. Lo que pasa es que Verstappen quizá te gane una carrera y en la siguiente pues sea sexto, como ha pasado aquí, ¿no? Porque su Red Bull es bastante inconsistente, ¿no? Y sí que Mercedes yo creo que es el equipo que va a estar ahí detrás todo el rato. Un George Russell, por cierto, que vamos a hablar de una cosa de la carrera que yo no la he visto en la vida, en la Fórmula 1 moderna. Moderna me refiero desde que hay timings y hay electrónica y demás. Y es que George Russell ha desaparecido del mapa. Y ha desaparecido del mapa literalmente porque su timing, el tiempo, no lo detectaba el coche. O ha fallado el transponder o la pieza que les localiza, que es del GPS. Entonces George Russell ha habido un momento que ha desaparecido del mapa y sus tiempos no se actualizaban. La cosa es que no eran solo los tiempos de Russell. Que no se actualizaran los tiempos de un solo piloto ha provocado que todo el sistema de cronometraje de la Fórmula 1 se reventase por completo. Entonces ha habido un momento que incluso en la retransmisión nos han quitado los tiempos de la pantalla porque no había tiempos. O sea, el tiempo de Russell había desaparecido y con ello ha reventado el del resto de pilotos y nos han quitado hasta la retransmisión. Luego lo han vuelto a poner, pero solo se actualizaba cada vez que pasaba por meta. Entonces era en algo bastante curioso. Y ha provocado una cosa muy extraña y es que al no haber GPS, los DRS no funcionaban. Porque los pilotos cuando estaban a un segundo, su DRS, digamos, su luz del DRS no se activaba. Entonces los equipos han tenido que pasar a DRS manual y los pilotos tenían que estar seguros de que estaban dentro de la zona de un segundo para activarlo. El propio Russell, estoy grabando esto unas horas después de la carrera, pero ya parece que no le van a sancionar. El propio Russell ha habido un momento que le ha empezado a fallar todo y ha dicho en la rueda de prensa que él ha dado el botón de la radio y se le ha abierto el DRS y por ello le estaban investigando, pero al parecer no ha ganado casi ventaja y después ha levantado, con lo que ha perdido mucho más de lo que ha ganado y por eso no le han sancionado, ¿no? Pero un problema rarísimo.
se le ha activado el DRS cuando no se le tenía que activar. He visto por ahí un vídeo de Leclerc que en medio de una curva lo abre en medio segundo también, lo abre y lo cierra, se le abre y cierra, entonces ha sido muy, muy extraño. Y el propio Lando Norris, cuando estaba en pelea con George Russell, el ingeniero le ha dicho que al no funcionarle el DRS, que se tenían que asegurar solo abrirlo cuando estuvieran a un segundo del DRS y hacerlo en modo manual. Entonces, bueno, un problema que no había visto nunca en la Fórmula 1. Muy extraño, pero que bueno, ha sido un poco la anécdota de este Gran Premio de Bahrein, que ha dejado unas vueltas finales un poco extrañas con este problema de Russell, que no solo tenía ese problema, que ha tenido problemas del volante, de las marchas, del dash, pero bueno. Al final se ha quedado en eso, segunda posición lograda por George Russell, que ha aguantado también con una estrategia algo, bueno, algo extraña de Mercedes, con esos neumáticos blandos de 25 vueltas, y que ha conseguido una segunda posición tremenda, tremenda para Mercedes, para Russell y para las aspiraciones de las flechas plateadas en este mundial. Como he dicho, Kimi Antonelli, voy a hablar un poquito de él porque lo ha hecho muy bien, pero la verdad, ha tenido un duelo con Verstappen incluso muy bueno. Lo normal era una quinta posición, pero no ha podido ser por la estrategia. Después ha tenido ese problema también con Carlos Sainz, entonces no ha podido al final sumar puntos, pero ha sido un fin de semana yo creo también positivo para Antonelli, que en cuanto esté ahí, al final Mercedes está ahí y está claro que no van a ser ni mucho menos las mejores carreras de la vida de Antonelli, porque acaba de entrar en la Fórmula 1, así que en cuanto a Antonelli esté ahí, yo creo que van a tener dos armas bastante poderosas para disputarle alguna que otra carrera a McLaren donde no estén tan fuertes los papaya. Vamos a seguir con los aspirantes en un orden intercambiado al que yo creía que era al principio de temporada, y es que yo siempre ponía a Red Bull un poco por delante de Ferrari. Es verdad que ese segundo coche de Red Bull siempre te generaba dudas, pero yo a Ferrari no les veía, y sin embargo este fin de semana los de Maranello han traído mejoras y han resucitado. Han resucitado sobre todo Leclerc. Hamilton también ha tenido su propia resurrección en el fin de semana de la clasificación a la carrera. Pero Ferrari ha resucitado algo. Podemos decir que han sido el tercer coche en Bahrein. Incluso Leclerc pues, ha estado cerca de Russell y de, bueno, luchando con Lando Norris hasta el punto de que le ha pasado Norris por la ventaja del neumático, ¿no? Pero ha estado luchando con él mucho tiempo. Ferrari ha metido unas mejoras, ha adelantado unas mejoras, 5 mejoras han sido en el suelo, en el difusor y en el ala trasera para este Gran Premio, porque Ferrari no se podía permitir estos resultados tan discretos que estaba teniendo durante toda la temporada. Y parece que le han funcionado, ha dado un pequeño paso hacia adelante. Desde luego le ha comido la tostada a Red Bull. Y bueno, un fin de semana positivo para Ferrari, para Leclerc, que me parece que ha hecho un fin de semana muy completo. Segundo en la clasificación con la penalización de Russell, pero si no, hubiera sido tercero, que es una gran posición para Charles. Y un Hamilton que ha tenido una resurrección propia. Me ha recordado mucho al 2024 de Hamilton, ¿no? Ese Hamilton donde Russell le vapuleaba en las clasificaciones, pero luego en ritmo de carrera muchas veces quedaba por delante o por lo menos se igualaba con George Russell, y me ha recordado a ese Hamilton otra vez. Un Hamilton que había comenzado la temporada medianamente bien, dentro de lo que era el Ferrari. Ha tenido esos resultados discretos, porque bueno, el Ferrari no va para más, pero bueno, ha ganado la sprint, ha estado delante de Leclerc en clasificaciones, si no delante a nada, a una décima de Leclerc, pero este fin de semana no, este fin de semana 6 décimas Leclerc le ha metido en la clasificación, y ha tenido una resurrección propia en el fin de semana, pasando de ese noveno puesto en clasificación a la quinta posición, con un gran ritmo de carrera, y sobre todo Ferrari, ahora sí, cuando hacen bien las cosas hay que aplaudirles al equipo del cabalino rampante, con una gran estrategia, la mejor de toda la parrilla. Han sido de los pocos, de los de arriba, los únicos, porque Aston Martin ha hecho lo mismo, pero Aston Martin, bueno, ahora hablaremos de Aston Martin, que son para echarles de comer aparte. Pero Ferrari, de los que tenían, digamos, ritmo, han sido los únicos que han probado salir con el neumático medio, cosa que les ha costado posiciones al principio de la carrera, pero que al final ha resultado en ser la mejor estrategia, y eso que no les ha acabado saliendo redonda por el safety car, que han tenido que parar un poco antes a poner ese neumático duro, que el duro no ha funcionado nada, y al final han acabado tanto Leclerc como Hamilton con el neumático duro, que no les ha aportado mucho. Pero muy buena estrategia de Ferrari saliendo con el medio, alargando las paradas, han puesto los dos un ritmo bastante alto, y al final salen con una cuarta y quinta posición muy importantes, para recortarles algo de puntos a los de arriba, sobre todo a Red Bull. Y bueno, intentar estar ahí. Al final son Ferrari, tienen que intentarlo, tienen que estar ahí, y ya llegarán mejores carreras para ellos. Pero bueno, parece ser que han dado con la tecla en estas pequeñas mejoras. Veremos cómo evoluciona esto en Arabia Saudí y en otro tipo de trazados. Pero sí, la estrategia de Ferrari bastante buena. Fin de semana
top para Ferrari, top dentro de que el rendimiento del coche pues no es para tirar cohetes, y ya hemos comentado alguna vez aquí, ¿no? Su comienzo de temporada, que ha sido bastante decepcionante por las expectativas que venían de 2024. Como decepcionante está siendo Red Bull. Max Verstappen ya no puede hacer más. Max Verstappen ya no puede hacer más, solo ante el peligro de nuevo, y eso que Tsunoda ha metido puntos. Tsunoda ha sido el primer coche en todo el año de Red Bull, segundo coche, que ha metido Q3 y que ha metido puntos, ha acabado noveno. Y aún así, el fin de semana de Red Bull ha sido mucho más decepcionante, ¿no? Que todos los demás. Un coche muy nervioso, Verstappen quejándose de los frenos, todo el fin de semana han tenido problemas de frenos. Un coche que era subvirador en entrada de curva y sobrevirador en la salida de la curva. Un coche que se le veía muy, muy inestable, que no han tenido, luego encima han tenido una carrera para olvidar. Una carrera, han fallado los semáforos en las paradas de Tsunoda y de Verstappen en la primera parada, han fallado. No sé qué ha pasado con el semáforo, no se les ponía en verde, entonces los dos han perdido tiempo. Después Verstappen encima ha sido el primero, yo creo, el conejillo de Indias en probar el neumático duro, que ha ido fatal todo el fin de semana, entonces le hemos visto sufrir un montón contra Alpine, contra Antonelli, o sea, no ha podido no podía con Ocon, Max Verstappen, no podía con Gasly, Antonelli le ha acabado pasando. Y luego después ha tenido otra parada mala Verstappen para más Inri, no, la tuerca no salía, entonces muchísimo me parece que haya quedado sexto, sinceramente. Rascando una sexta posición al final en la última vuelta, adelantando a Gasly por el exterior de la 4, pero Red Bull está muy mal, Red Bull está muy mal, no creo que sean siempre el cuarto coche, yo creo que en Japón eran más del cuarto coche, sinceramente, porque Tsunoda le vimos muy fuerte todo el fin de semana hasta la Q2. Pero en general es un coche muy inconsistente, y cuando tengan pistas como esta en Bahrein donde sufran mucho, han estado más cerca de la media tabla que los de arriba. Es algo bastante, bastante llamativo, ¿no? Un coche que en este mismo circuito el año pasado, si no me equivoco, metieron 50 segundos al tercero, ¿no? Que era Carlos Sainz, que iba con un Ferrari. Metió 50 segundos, ¿no? Al segundo equipo. Entonces, muy llamativo lo que está pasando con Red Bull. No entiendo si es el desarrollo porque el coche está hecho para Verstappen y se han perdido. No sé exactamente qué ha pasado. Las mejoras del año pasado ya no mejoraron en nada el coche en Imola. Adrian Newey, desde que se fue, no sé si tiene que ver esto, pero bueno, es un equipo totalmente destruido. Destruyen a sus pilotos. El doctor Helmut Marko tiene movidas allí con todo el mundo. El caso Horner al principio de la temporada pasada del acoso. Ingenieros que fichan por Red Bull, o sea, por ingenieros de Red Bull que fichan por Mercedes, que fichan por Aston Martin, que fichan por equipos Haas, Alpine, incluso equipos de la baja tabla. Es un equipo ahora mismo bastante deconstruido y que tiene que encontrar su camino, y encima parece que el motor de 2026 va a ser malo. Entonces veremos a ver qué pasa con Red Bull, porque desde luego es un coche muy inconsistente. Max Verstappen ha tenido un fin de semana que él lo decía en clasificación, en la clasificación, no en la poscarrera. Lo mejor ha sido la clasificación, porque al final queda sexto en un fin de semana donde, aparte del ritmo, todo les ha salido mal, a nivel estrategia, a nivel paradas, a nivel todo. Entonces, al final una sexta posición ha sido lo más salvable, y bueno, Tsunoda que ha hecho puntos por fin, ¿no? Para el segundo equipo de Red Bull. Pero Red Bull es un equipo que ahora mismo no sé qué está pasando ahí, pero está siendo muy, muy decepcionante. Un similar, valga la redundancia, podemos hacer con... vamos a hablar ahora, como siempre, del bloque de los españoles, ya para ir acabando el episodio, con Aston Martin. Lo de Aston Martin también comparten cosas similares, lo que pasa que Red Bull es un equipo que se está cayendo, está perdiendo gente, está perdiendo piezas, y Aston Martin es un equipo que no, que al revés, que está fichando gente, que está invirtiendo dinero, y de momento el coche va para atrás. Va para atrás. El coche ha sido más lento que el de Bahrein de 2023. Es verdad que condicionado porque el asfalto, la pista estaba mucho peor, mucho más lenta este año. Pero es un coche que ha ido más lento que en Bahrein en 2023. Hay un dato demoledor. Alonso en Bahrein en 2023 fue tercero. En 2024 fue noveno. Y ahora ha sido decimosexto, decimoquinto, porque han descalificado a Nico Hülkenberg de la carrera por el tema de la tabla, por el desgaste excesivo en la tabla, por ir demasiado bajo. Pero Aston Martin es un equipo igual, muy perdido con el coche. Sabían que iban a ir mal, por lo menos. Eso sí que lo reconocieron antes de la carrera, y así ha sido, se ha cumplido. Los presagios iban mal. Un Fernando Alonso que
Fíjate que, bueno, tiene declaraciones como siempre algo pesimistas algunas veces, pero en otras ocasiones son positivas, entonces, bueno, quizás las mejoras sí que crean que van a tener algo que ver con esas mejoras de Imola, que van a mejorar el coche de verdad, no como el año pasado, pero aún así es bastante desalentador, ¿no? Fernando Alonso otra vez, un equipo que estaba bien en 2023, que estará muy mal ahora, han sido 10º en ritmo de carrera, porque, bueno, Bortoleto ha quedado 18, pero Hülkenberg había quedado por delante y en general hubieran sido 17 y 16 si no fuera por la penalización de Lawson y la penalización de la descalificación de Hülkenberg. Entonces, muy desalentador lo de Aston Martin. No se acaba de entender, ¿no?, qué falla en el coche, porque no dominan en ningún circuito. Sin embargo, en Bahrein ha sido una descalabrada bastante grande. Más ensangrentada, digamos, ha hecho más daño, que el único equipo que no había puntuado, si no me equivoco, era Alpine. Y Alpine ha ido muy bien en Bahrein. Alpine ha ido muy bien. El fin de semana de Gasly es tremendo. Séptima posición en la carrera, cuarto en clasificación. Ha metido los primeros puntos del equipo francés. Y bueno, además, Jack Doohan es verdad que al final por track limits y otras penalizaciones ha ido cayendo para atrás. También por la estrategia no le ha venido nada bien el safety car a los chicos de Alpine, que habían parado ya con un neumático duro y no han tenido opción de cambiarlo en la parada. Entonces, les ha venido mal la estrategia aún así a Alpine y han sacado puntos. Haas, otra vez, a lo China. Venían de unas carreras raras en Australia, China bien, luego Japón mal, y ahora otra vez en Bahrein bien. Es un equipo que ha metido una sí, una no, una sí, una no. Pero ahora mismo Haas, con esa octava posición de Ocon y con esa décima de Berman, son el quinto equipo, son el mejor del resto en el campeonato. Entonces tienes a un V-Carp que, bueno, Hadjar este fin de semana tampoco lo ha tenido fácil, pero había metido puntos. Tienes a Gasly que ha metido puntos, tienes al final a Haas que está ahí. Entonces Aston Martin tiene una papeleta importante, ¿no? Porque ahora mismo están ahí con Sauber en ritmo de carrera y es bastante desalentador. Es bastante desalentador para Fernando Alonso que no está para estos trotes, ¿no? Fernando Alonso, no te digo que Aston Martin tenga capacidad para estar con los de arriba, pero con toda la inversión que se ha hecho, entiendo que es pronto, que se van a centrar en 2026, etcétera. Pero es muy desalentador que un coche se caiga tanto de 2023 para acá. No ha funcionado absolutamente nada. Entiendo que estas mejoras van a ser para intentar salvar algo el año y ya centrarse en 2026, donde, confirmado por Pedro de la Rosa, pues Newey está 100% centrado, ya al parecer lo han confirmado. Newey no va a introducir nada en este nuevo coche, que ya es hijo de Dan Fallows y es hijo del departamento técnico que hay ahora, o que había, porque parece que no va a seguir Dan Fallows ni siquiera en el equipo Aston Martin. Entonces, bueno, bastante desalentador el destino de Aston Martin este 2025. Como desalentador ha sido al final la carrera de Carlos Sainz. Carlos Sainz, que es verdad que había sido su mejor fin de semana en Williams. Albon se quedó en la Q1, es verdad que con polémica, porque a Hülkenberg en la Q2 le anularon una vuelta de la Q1. Entonces al final Albon subió al P15, pero claro, no pudo disputar la clasificación, por lo que no pudo meter ninguna vuelta y optar a estar más arriba de la parrilla. Pero bueno, un Albon que se quedaba en Q1 y un Carlos Sainz que conseguía meter el coche en Q3, nada más ni nada menos que octavo, por delante de un Ferrari, por delante de un Red Bull. Entonces, mejor fin de semana para Carlos Sainz en Bahrein, que parece que empieza a encontrar estas sensaciones de los test y de los test de Bahrein y los test de Abu Dhabi de postemporada. Una gran clasificación y una buena carrera, hasta, bueno, buena salida. Es verdad que luego empezó a caer con los neumáticos blandos y hubo un momento que le empezaron a pasar mucha gente, pero aún así alargó esa parada, alargó ese stint con el neumático blando y después con el neumático medio estaba en posiciones muy buenas, estaba séptimo y precisamente estaba luchando con un Yuki Tsunoda por puntos, y en ese momento de intentar adelantar a Yuki Tsunoda, pues derrapó un poco el japonés y le dio en el pontón y le abrió un hueco en el pontón que ya acabó de matar toda su carrera. Después de ahí ya pues la carrera fue cuesta abajo. Es verdad que luego fue muy agresivo con Antonelli y demás, pero ya él mismo dijo que el coche estaba totalmente condicionado, ¿no?, por este golpe, que no le frenaba bien, que no acababa de rendir bien el coche, y también por este incidente después con Antonelli, que le han causado 10 segundos de penalización, que hace un rato la FIA se ha equivocado y ha dicho que no las ha cumplido
y le habían metido sanción para Arabia Saudí, bueno, en fin, cosas de la FIA, los ha cumplido y al final pues le han retirado la sanción. Pero un Carlos Sainz que yo creo que el fin de semana es positivo. Lo ha dicho James Bowles, ¿no? Que pese a que los resultados no están siendo buenos, está viendo un trabajo en Carlos que no había tenido en Williams, con los ingenieros, con el desarrollo del coche, que ha pagado, lo que ha pagado lo está sacando por doble, aunque no esté sacando resultados. Entonces yo creo que Carlos Sainz tiene que seguir así. Al final es lo que hay, es un año de transición. Tiene que hacerse al coche, el Williams tiene que mejorar. Y yo creo que esta carrera es el primer paso, ¿no? El primer paso para esta mejora, para que, bueno, vuelva a ser el Carlos Sainz de antes, a sacar el máximo del coche, que es lo que suele hacer el piloto madrileño cuando se asenta bien en sus equipos. Y bueno, una carrera que ya te digo, una lástima el toque con Tsunoda, porque yo creo que hubiera optado a puntos, después con todo el tema del safety car y de todo. Entonces, bueno, una lástima la carrera para Carlos Sainz, que al final se ha quedado, es el único que ha abandonado. Pero bueno, punto y aparte, ¿no? Punto y aparte de Bahrein. Llegamos a Arabia Saudí ahora, una pista muy diferente también a Bahrein. De hecho, es una pista más parecida casi a Suzuka, ¿no? Que a Bahrein, con más curva rápida, con poca degradación, entre comillas. No creo que tan poca como en Suzuka, pero poca. Con esas enlazadas, esas curvas, esas largas rectas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a Arabia Saudí, veremos cómo se da este fin de semana. Y bueno, hasta aquí el videoblog del episodio este extraño de Estoy yo solo aquí. Es la primera vez que hago un episodio tan largo yo solo, entonces en algunos momentos, bueno, si me he enrocado, pido disculpas. Pero bueno, ha sido un episodio más raro para mí que para vosotros, creedme. Lo que no es raro es que, bueno, vamos a seguir aquí contando el Gran Premio de Arabia Saudí. Veremos si traemos algo entre semana, dependiendo de lo que se cueza estas semanas. Pero bueno, es verdad que son vacaciones en España ahora, entonces no sabemos cómo vamos a organizar un poco el contenido. Pero de momento hasta aquí llegamos con el episodio. Nos quedamos por aquí. Así que nada, chicos, un saludo. Como siempre, suscribíos si os ha gustado, dad like, esas cosas que suelen decir en YouTube, dejad un comentario. Y nos vemos para la carrera de Arabia Saudí. Venga, chicos, chao, chao.